quiero empezar pues hablando del principio de todo este trabajo, ¿no?, al que de alguna manera se ha referido Ángel Nicolás, y que es justo septiembre del año 2015, cuando el Comité Ejecutivo de FEDETO se reúne para analizar los datos económicos de Talavera de la Reina, que es el origen de nuestro trabajo y lo que ha posibilitado que finalmente llegáramos al Congreso y al Senado. Aunque, dicho sea de paso, me gustaría dejar sentado desde el minuto 1 que llegar al Congreso y al Senado ni era ni es nuestra meta, sino que es una etapa más en el camino que queríamos recorrer por Talavera de la Reina. Porque Talavera de la Reina, desde hace ya muchísimo tiempo, se encuentra inmersa en una sensación de tristeza, de desesperanza, porque realmente no sabe qué es lo que le ha pasado para que se haya permitido, sin tomar remedio, que hayamos llegado a tener casi el 40% de paro, esa reducción de renta per cápita que nos lleva a tener una diferencia de 10.000 euros con otras ciudades similares o parecidas, a que nuestro tejido empresarial se haya reducido, como ha dicho Ángel Nicolás, en el 15%, o a que hayamos descendido en población de tal manera que seamos la cuarta ciudad de Castilla-La Mancha, cuando hasta hace 4 días éramos la segunda, ¿no? Y esto hace que, de alguna manera, Talavera haya reaccionado desde muchos puntos de vista, manifestando su indignación de muy diversas formas, desde distintas iniciativas y a veces con propuestas muy diferentes. De manera que incluso yo creo que la sociedad, no solamente la talaverana, sino la sociedad en general de Castilla-La Mancha, no llega a percibir qué es lo urgente y lo prioritario por Talavera de la Reina. Porque se nos habla mucho de proyectos a corto o a largo plazo, mejor dicho, que nosotros metemos dentro de nuestras 258 medidas. Pero se habla muy poco de medidas a medio y largo plazo que también son esenciales, al menos desde nuestro punto de vista, para recuperar Talavera. Por eso, en esta primera reflexión, la pregunta que yo debería responder es: ¿qué es lo urgente y lo necesario para Talavera de la Reina en estos momentos? Y miren, a modo de titular, lo urgente y lo prioritario para Talavera en estos momentos, según FEDETO, es que se deje de intentar de adaptar Talavera a las políticas convencionales y que de una vez por todas consigamos que sean las políticas las que se adapten a las necesidades de Talavera de la Reina. Y por esto es por lo que hemos estado trabajando a lo largo del último año y medio hasta llegar al Congreso y al Senado. Pero una segunda reflexión que yo quisiera hacer con ustedes es que en todos estos años de crisis, e incluso antes, si nos retrotraemos a los momentos de la crisis del textil, Talavera jamás ha tenido las soluciones que verdaderamente necesitaba, mientras que otras ciudades, sin embargo, sí que lo han conseguido. Y no hay que irnos muy lejos, bueno, está a cierta distancia, que es la provincia de Cádiz, donde están las 3 ciudades que nos aventajan en datos socioeconómicos negativos. Talavera es la cuarta ciudad de Europa con más paro de entre las de 50.000 habitantes. Las 3 primeras están en Cádiz. Y en Cádiz ya hace tiempo que tienen su propio traje de soluciones hecho a medida y además financiado por una inversión territorial integrada, que es lo que nosotros hemos propuesto para esta ciudad. En definitiva, lo que Cádiz ha hecho no es ni más ni menos que adaptar la política a las necesidades de 3 ciudades que lo estaban pasando muy mal. Y en Talavera, indudablemente, creo que podemos hacer esto, porque si seguimos intentando adaptar Talavera a lo de siempre, lo único que obtendremos será el mismo resultado de siempre: iniciativas vacías, normas vacías y no hacer aquello que desde luego es necesario. Porque en Talavera, si algo necesitamos ya, son hechos y no solamente palabras. Y al menos los hechos que llevan a poder conseguir las medidas que precisa Talavera se han empezado a caminar por esta humilde organización empresarial que lo que ha procurado ha sido encontrar en 2 escenarios distintos, pero paralelos y complementarios, lo que pudiera ser mejor para esta ciudad y para esta comarca. Lo hemos hecho en el marco de medidas irrenunciables para Talavera de la Reina, que auspició el Ayuntamiento, y lo hemos hecho a través de este plan especial, excepcional y urgente por Talavera de la Reina. Pero miren, todo aquel que quiera hacer un plan por Talavera tiene que partir de un hecho objetivo claro y tiene que tener en cuenta 2 premisas, porque esto de venir a descartar que no quiero estar con unos porque no me fío de ellos, o no quiero estar con otros que son los que nunca han escuchado Castilla-La Mancha, o aquí nadie nos hace caso, puede servir muy bien para un titular, pero desde luego no es efectivo. El hecho objetivo, que es irrefutable por otra parte, es que Talavera tiene unas circunstancias socioeconómicas adversas tan negativas que hace que podamos de alguna manera calificarlas como excepcionales. Y que Talavera sola, en estos momentos, por esos datos, no puede salir. Necesita la ayuda de absolutamente todos. De ahí que la primera premisa sea que para atacar circunstancias especiales negativas haya que utilizar también soluciones muy especiales.
Pero, insisto, no por decirlas en la calle o por decirlas en los medios de comunicación. Estamos en un Estado de Derecho y, lógicamente, se tiene que basar en algún principio jurídico. Y ustedes habrán oído a lo largo de este año hablar muchas veces de que Talavera se merece ser tratada bajo el principio de discriminación positiva. Y esto hace un año realmente no se entendía por muchos. Creo que fuimos los primeros en decir que se debía de tratar a Talavera bajo ese principio, que se basa en el artículo 14 de la Constitución, que dice que todos somos iguales ante la ley, pero que el Tribunal Constitucional matiza diciendo que eso significa que hay que tratar de forma igual a los iguales y de forma desigual a los desiguales. Y Talavera es desigual al resto de ciudades de más de 50.000 habitantes por su situación económica en estos momentos. De ahí que la tercera premisa básica para alguien que quiera decir que quiere hacer algo por Talavera es que lo tiene que hacer desde la unidad de todos y, por supuesto, por el concurso de las 4 administraciones públicas, porque son estas administraciones públicas las que de alguna manera tienen que adoptar las decisiones que nosotros estamos proponiendo o que propone el decálogo o que propone el resto de la ciudadanía. Y esto, señores, hace un año y medio no se entendía muy bien, porque hablar de discriminación positiva se entiende muy bien si nos referimos, por ejemplo, a colectivos sociales que tienen una mayor dificultad de acceder en igualdad de condiciones al mercado laboral, pero cuando esto se explica a los gabinetes jurídicos de las distintas administraciones, se echan las manos a la cabeza y se nos ha llegado incluso a decir que eso podría ser hasta prevaricar. Yo no entiendo cómo entonces, por ejemplo, en el País Vasco se puede crear un tipo de normativa específica poniendo nombres y apellidos a la Diputación Foral de Vizcaya y hacer una normativa específica diciendo textualmente que quieren defender los intereses territoriales y económicos de esa zona de Vizcaya. ¿No se puede hacer lo mismo en Talavera con normativas específicas? Nosotros, indudablemente, pensamos que sí. Y esto lo tuvo muy claro el Comité Ejecutivo en septiembre del año 2015, cuando analizamos estos datos, fundamentalmente por 3 personas. Javier de Antonio Rivas, vicepresidente de la Federación, José Luis Román Monge, que en un debate muy largo lo expusieron claramente y nos instaron a actuar inmediatamente con las distintas administraciones públicas. Y la tercera persona es Ángel Nicolás, que por muy bien que haya hablado de mí y que lo que ha hablado de mí se extiende lógicamente a todos los compañeros que han participado en este plan, fue el que diseñó la hoja de ruta de la que no nos hemos salido. Hoja de ruta que empezó en una reunión con el alcalde Jaime Ramos, donde casi antes de que nos pudiéramos sentar ya nos hablaba de que quería hacer un decálogo por Talavera de la Reina de medidas irrenunciables y que quería contar con todos. Después lo hicimos con la Junta de Comunidades, lo hicimos con la delegación del Gobierno, lo hicimos también con la Diputación y, como él bien ha dicho, también con los sindicatos, con la Cámara de Comercio y con la Universidad de Castilla-La Mancha. En definitiva, yo creo que en un año lo que consiguió Fedeto fue empezar a trabajar por Talavera de la Reina, diseñar un primer borrador para aplicar esa discriminación positiva, haber propuesto un documento basado precisamente en eso y en una inversión territorial integrada y, finalmente, en septiembre del año 2015 conseguimos llegar a este documento de las 258 medidas y yo quisiera agradecer a José Miguel Camacho y también a Carmen Río Lobos la iniciativa que tuvieron de apoyarse en este documento para que el Congreso finalmente instara al Gobierno de España no solamente a que apoyara este tipo de medidas, sino a que las impulsara de alguna manera. Yo creo que en ese sentido han dado la talla, porque los diputados y senadores elegidos en esta provincia y, por lo tanto, también en Talavera son los que tienen la responsabilidad de traer esas medidas a Talavera de la Reina e, insisto, han dado la talla, no solo por proponerlo, sino por convencer al resto de los grupos parlamentarios que, de alguna manera, incluso a lo mejor desconocían cuál era la situación que atravesábamos en esta tierra. Pero miren, yo quisiera comentarles por bloques partes de las medidas, no necesariamente a lo mejor las más importantes, pero para que comprendan que a la hora de actuar por Talavera se puede actuar desde cosas que son muy grandes y a largo plazo, pero también con cuestiones que se pueden acometer en el medio plazo. Si hablamos del sector primario, el sector primario tiene un concepto de sí mismo como que es el gran olvidado. No solamente porque se adoptaran aquí decisiones absurdas de eliminar, por ejemplo, el mercado de ganado, mientras se ha permitido que otras ciudades como Torrelavega, por ejemplo, lo tenga. Es que, sinceramente, este colectivo tiene la sensación de que forma parte de un paisaje que rodea la ciudad, que se expande por el resto de la comarca, pero que no recibe prácticamente ningún tipo de atención. La primera medida que nosotros hemos propuesto es el diálogo permanente con ese sector, pero no me voy a quedar en una medida tan general.
Necesitan ayuda para poder comercializar sus productos agrícolas y ganaderos y, sobre todo, aquellos que de alguna manera sirvan para que se puedan diferenciar de otros productos. Se nos ha llegado a pedir también, y lo hemos propuesto en estas 258 medidas, un mercado de productores que podría financiarse perfectamente a través de Mercasa, que, como ustedes saben, es una empresa de carácter público que depende de la Administración General del Estado y que lo está haciendo precisamente en otras comunidades autónomas. Y también nos han pedido de una vez por todas el que podamos desarrollar una campaña de consumo interno de esos productos, que tengamos marcas propias, sin que nos pongan tantas complicaciones, ni requisitos, ni criterios, para poder tener, por ejemplo, una indicación geográfica protegida. Y si no queremos a lo mejor ser tan ambiciosos, por lo menos que se identifiquen claramente de cara al exterior. También se nos ha pedido por parte de este sector la medida más importante y que todos ustedes conocen porque quizá haya sido la más mediática, que es la de mejorar nuestros regadíos, que son obsoletos, que están anticuados y que nos hacen perder el 30 o el 40% del agua que se utiliza en estos momentos para regar. Nosotros, en este sentido, hemos hecho propio el estudio serio que hizo la Comunidad de Regantes y es lo que hemos trasladado al Congreso y al Senado, y últimamente conocíamos la noticia de que el alcalde ha estado precisamente en el Ministerio y parece que tiene buena pinta para que el Magrama se ocupe de lo que sería la red principal, los regantes se ocupen de la red secundaria, lógicamente financiado en este caso también por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a través de los fondos europeos. Pero si les he dicho que el sector primario es un sector olvidado, el sector secundario, la industria en Talavera, es un sector ni siquiera imaginado, porque no tenemos una política propia industrial. Y por eso Fedeto lo que está proponiendo desde el minuto 1 es que se haga un plan de industrialización de Talavera, cuya primera premisa debería ser indudablemente declarar a esta ciudad y a esta comarca zona de preferente desarrollo industrial, pero no para que tenga las consecuencias que tienen este tipo de declaraciones habitualmente, sino para poder establecer incentivos hacia la industria mayores de los que se dan en otras ciudades y en otras comarcas de Castilla-La Mancha y del Estado. Y en este sentido sería esencial que Talavera fuera capaz de aprovechar los distintos programas que de alguna manera ha creado la Comisión Europea, pero no para que concurse con el resto de ciudades. Talavera no se puede permitir el lujo de poder competir, entre otras cosas porque en ese tipo de competiciones al final ya sabemos todo lo que hay y cómo conviene que en unos momentos salgan unas ciudades y otras no. Pero Talavera no tiene circunstancias en estos momentos para poder competir, pero tiene todo el derecho y toda la legitimidad a que desde la Comisión Europea se establezca un plan específico para esta ciudad y que no tenga que, insisto, competir. Si las 4 administraciones públicas, si los agentes sociales apoyamos un plan de estas características, a mí no me cabe la menor duda de que la Comisión Europea sería capaz de aprobar un programa específico Talavera en este sentido. De la misma manera, hemos solicitado que el Gobierno de España y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha establezcan ayudas y subvenciones específicas a la industrialización de esta zona y hemos pedido al Gobierno de España que establezca un instrumento de financiación de esa industrialización, porque en el Consejo de Ministros del año 2014 se dijo que querían financiar el desarrollo industrial de España. Pues hágase aquí también, porque otros están llevando 4.200 millones de euros para Cataluña, otros están llevando 1.000 y pico euros para el País Vasco y a esta ciudad y a esta comarca pocos dineros vienen, entre otras cosas, para este tipo de industrialización. Hablando de industrialización, también me gustaría decirles a todos ustedes que, de alguna manera, porque la crisis hizo que las administraciones gobernaran con déficit y que tuvieron deuda pública o deuda con sus proveedores, tuvieron que financiar por parte del Estado su deuda. Y esa financiación ha provocado, entre otras cosas, si ustedes me permiten la expresión, que esa inversión pública esté capada. Y está capada como consecuencia de que hay que devolver ese dinero y que con el superávit de las administraciones públicas no se puede invertir en inversión pública. Creo que sería conveniente que se hiciera una excepción, al menos para Talavera, para que no se aplicara ese techo de gasto y para que no se aplicaran esos condicionantes de no poder utilizar el superávit. Y si se nos dice que esto es un pecado mortal simplemente por sugerirlo, hagamos que Talavera tenga sus propios planes Renove, como los tuvo el resto del Estado en momentos de crisis y cuando veíamos que por la falta de demanda interna se nos caían determinados sectores muy tractores de nuestra economía. Eso es posible hacerlo y es lo que tenemos que exigir. Eso es dinero que viene aquí y dinero que de alguna manera incentiva el que pueda haber también inversión privada. Pero mire, no quiero terminar de hablar del sector industrial sin referirme a nuestros polígonos.
Hay que ser un verdadero héroe para estar en los polígonos industriales que tenemos en estos momentos. El más clásico, el que más conocen ustedes por parte de los medios de comunicación, es el polígono de Torrehierro, que todavía tiene que comunicarse a través de señales de humo porque es lo más rápido. Todavía en este polígono no tenemos fibra óptica. Yo quisiera saber la fecha concreta y determinada, y sé que se está trabajando en eso para que lo pueda tener. ¿Para cuándo la modificación de los usos de ese polígono para que se puedan incluir dentro de él más empresas, modificando una cosa tan sencilla como el artículo 4.2.4 de la ordenanza? ¿O para cuándo, de alguna manera, se podrán aplicar incentivos fiscales que hagan que las empresas que están allí ubicadas y que lo están pasando mal, de alguna manera, puedan sentirse con una menor presión fiscal y al mismo tiempo nos sirva para atraer inversiones, que es lo que todos estamos deseando para esta ciudad y para esta comarca? Miren, si yo he dicho que el sector primario es un sector olvidado, que el secundario no está imaginado, el sector terciario lo que le pasa, tristemente, es que está sobredimensionado. Y está sobredimensionado porque no se ha atendido al sector primario, porque no se ha atendido al sector secundario y porque en estos momentos tenemos el paro que tenemos y la despoblación que tenemos. Y, por lo tanto, este sector solo va a mejorar si somos capaces de establecer medidas de carácter transversal que hagan que, de una vez por todas, podamos luchar por el desempleo en esta ciudad y podamos luchar también en contra de la despoblación. No me quiero salir de rositas con una propuesta tan genérica, ¿no?, y remitiéndome a otras propuestas. Yo creo que, en cualquier caso, lo que sí que podríamos hacer es utilizar las sinergias que, por ejemplo, tienen el comercio, la hostelería y el turismo para, de alguna manera, vincular sus ofertas y darnos a conocer más al exterior. Y, en este sentido, sería necesario rescatar el programa Smart Destination, que se puso en la legislatura pasada, que sin embargo finalmente no ha acabado de salir, y si se nos dice que ahora para toda la provincia no se puede utilizar, yo estoy seguro que el resto de la provincia se hermanaría con Talavera de la Reina, permitiendo y apoyando que se aplicara en exclusiva en Talavera de la Reina y su comarca para dar a conocer digitalmente y de forma gratuita para todas las empresas todas esas ofertas y programas que tienen destinados. Pero miren, Talavera, dentro de lo que es el sector terciario, puede ser perfectamente destinataria de forma principal de los fondos de competitividad que tiene el Gobierno de España. El problema es que se va a ser necesario que de alguna manera se hagan algún tipo de declaraciones específicas por esta ciudad, como podría ser, por ejemplo, el que fuera una zona de gran afluencia turística. Esto tiene una serie de efectos colaterales, como es la liberalización de los horarios comerciales. Los comerciantes están como están, muchas veces solos dirigiendo sus propias empresas, pero yo estoy seguro que si existen líneas de ayudas y subvenciones para que puedan contratar a personas que puedan atender ese mayor horario y, sobre todo, si de alguna manera los horarios de nuestro patrimonio, de nuestros museos, de nuestros edificios históricos dejan de tener un horario funcionarial y, por lo tanto, liberalizan también sus horarios, esto haría que de alguna manera entre todos pudiéramos conseguir esa declaración y que fuéramos un destino prioritario de ese tipo de fondos. Hemos propuesto, yo supongo que luego Mar me preguntará por muchas cosas porque voy pasando muy deprisa, el que haya un centro comercial abierto en Don Benito, que no está tan lejos, se ha financiado 100% con fondos públicos. Se puede hacer un plan de acción turístico, que esta zona, sobre todo por la naturaleza que tiene y el patrimonio que tiene, podría desarrollar de manera muy inteligente. Y si efectivamente viniera una ITI a Castilla-La Mancha para Talavera de la Reina, podríamos incluso preparar un plan de excavación para hacer resurgir nuestro patrimonio y poder enseñárselo. No renunciamos dentro de nuestras propuestas a otra serie de declaraciones que podrían recaer sobre la ciudad y que de alguna manera le harían beneficiaria absoluta de fondos de carácter europeo, como podría ser que fuera integrada dentro de las ciudades creadoras de la UNESCO o fuera declarada también Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Y con esto termino en el sector servicios. ¿Para cuándo una factoría específica de nuevas tecnologías que pueda a lo mejor ser objeto de que las grandes multinacionales puedan externalizar todo aquello que tienen en materia software? A ustedes esto a lo mejor les suena a una cosa muy lejana o a que es imposible, pero esto se puede hacer perfectamente. Se ha hecho en Lagredo, concretamente en Asturias, y está funcionando muy bien. Y aquí tenemos todas las circunstancias que quieren esas grandes multinacionales para poder trasladarnos ese tipo de trabajo y crear empleo. Me meto ahora en el tema de las infraestructuras, los proyectos a largo plazo. En esto básicamente todos estamos de acuerdo, pero yo creo que todos hemos llegado a la misma conclusión, y es que no sabemos si es que el Estado nos explica o es que nosotros no le entendemos. Porque, miren, hay muchos proyectos que se llevan barajando para esta ciudad desde hace ya demasiados años y yo todavía no he visto poner la primera piedra. Se ha hablado de nodo logístico, se ha hablado de plataforma logística, se ha hablado de intermodal.
Ahora se está hablando de un puerto seco, que es otra de nuestras propuestas, que nosotros vinculábamos a Lisboa, pero que después de conocer lo que nos ha trasladado el alcalde, vemos que la apuesta más adecuada es Sines. Hágase y hágase de una vez. ¿Dónde están los presupuestos que de alguna manera tienen que sostener esto? Que va a ser una inversión entre 12 y 38 millones de euros, según nos fijemos en otros puertos secos. Y mire, ya no les voy a decir que este proyecto en concreto tenga novias en otras localidades. Lo que tiene son muchos enemigos, porque han visto que las administraciones están unidas para sacarlo adelante. Y a mí me gustaría que hoy saliéramos de aquí y que las declaraciones que hicieran nuestros representantes es que redoblan sus esfuerzos para que el puerto seco se haga aquí y no en otras zonas de Castilla-La Mancha o en otras regiones. ¿Para cuándo el desdoblamiento de la Nacional Quinta? Otra de las medidas irrenunciables del decálogo y que también forma parte de las medidas que nosotros hemos estado proponiendo. ¿Cómo podemos permitirnos tener las salidas y entradas que tenemos en esta ciudad? Si es que si ustedes le preguntaran a cualquier miembro del sector de transporte que venga a hacer un transporte a Talavera, posiblemente se lo piensen, porque el tiempo es dinero y entrar en esta ciudad es muy complicado. ¿Por qué cuesta tanto hacer un concurso público para que se puedan modificar esas entradas y esas salidas a Talavera de la Reina? Y si me centro en el AVE, pues ¿qué quieren que les diga? Parece que es una especie de quimera, un sueño irrealizable, porque yo todavía no he visto los presupuestos del Estado, que han hecho, entre otras cosas, insisto, que 4.200 millones de euros se hayan ido a Cataluña o 1.000 y pico se hayan ido al País Vasco o que Cádiz tenga 1.150 millones a través de su inversión territorial integrada. ¿Qué pasa? ¿Que unos son más iguales que otros u otros es que somos más desiguales que los demás? Talavera de la Reina no puede tener ese mismo tipo de fondos y no puede tener su propio AVE. Y acudimos a opiniones diversas que nos dicen que se quiere fomentar la línea Lisboa-Badajoz, Ciudad Real, o que se quiere fomentar la línea que tiene que ver Madrid con Oporto. ¿Dónde está la línea que se tiene que poner en marcha Madrid, Plasencia, atravesando por Talavera? ¿Dónde está el desdoblamiento de la vía? ¿Dónde están, en definitiva, los presupuestos? Pues mire, después de haber propuesto todos lo mismo, a lo mejor llega el momento de que el señor ministro, yo creo que estaríamos todos encantados de que viniera a Talavera y nos explicara en un momento determinado para cuándo, cómo y con qué se puede financiar ese tipo de infraestructura, o que nos lo quiten de la cabeza de una vez para que no tengamos que estar soñando, aunque pienso que todos debemos luchar por esta y por las otras infraestructuras. Miren, todo lo que yo les acabo de comentar hasta ahora, yo me imagino que ustedes ahí sentados pueden estar pensando que es muy fácil venir aquí, decir lo que la gente más o menos quiere que se le diga y que en definitiva puede ser incluso una carta a los Reyes Magos, sobre todo porque estoy haciendo referencia a muchos fondos de carácter público y no me escondo de que también tenga que haber inversiones privadas. Pero miren, Fedeto cuando analiza un problema, y Talavera de la Reina y su comarca hoy en día es un problema, le gusta profundizar y le gusta analizar. Y sobre todo le gusta tener base jurídica para decir lo que dice y que nadie le pueda decir que es una tontería. Y si les he dicho que para la discriminación positiva nos apoyábamos en el artículo 14 de la Constitución y en la interpretación que de él hace el Tribunal Constitucional, yo ahora les digo que todo lo que yo les acabo de decir, más lo que les voy a decir después, también tiene su encaje constitucional. Artículo 40 de la Constitución y artículo 138 que hablan del reparto equitativo de la renta entre los territorios y de que el Estado tiene que garantizar un equilibrio económico entre todos los territorios del país. Y ahora alguien podrá pensar, usted se agarra demagógicamente a dos artículos de una interpretación demasiado general. Pues no, porque ya hace muchos años, en el año 1985, se promulgó una normativa que es la de incentivos regionales que precisamente tiene por objeto hacer lo que yo estoy diciendo que se puede hacer por Talavera de la Reina. Discúlpenme si utilizo el yo en algunas ocasiones, me siento tan vinculado a la marca que a veces lo confundo, pero es así, se puede hacer. Porque esa normativa tenía por objeto precisamente el que hubiera mayores subvenciones, incluso bonificaciones en seguridad social e incluso también en impuestos para que en zonas deprimidas como Talavera de la Reina se pudiera acometer inversión empresarial y, por lo tanto, crecimiento. Paso, en este sentido, a hablarles ahora de lo que serían las medidas que proponemos por el empleo. Mar, cuando veas que me extiendo mucho, hazme así. Va más o menos bien, ¿no?, de momento. Medidas por el empleo. Medidas por el empleo tenemos... 5 minutos, ¿me dejas? Pues en 5 minutos intentaré abreviar, cosa que no sé si voy a conseguir. Miren, si a lo largo de esta mañana ya se ha dicho en varias ocasiones que Talavera tiene el doble de paro que la media nacional, al menos en momentos de recesión, cabe que lleguemos a una conclusión muy lógica, y es que las políticas de las 4 administraciones públicas que tienen que ver con el empleo, al menos aquí en Talavera, no han resultado exitosas.
Se caracterizan estas políticas de empleo porque cada una de las administraciones las diseña y las ejecuta de forma unilateral, sin contar con las otras. Nuestra propuesta es algo que rechina mucho porque estamos hartos y cansados de esta expresión que yo voy a utilizar ahora porque nunca ha valido para nada. Un gran pacto por el empleo por Talavera que vincule efectivamente a las 4 administraciones públicas, de forma y manera que todas unidas unan sus recursos y se lleven todas desde una misma dirección y no desde 4 direcciones distintas y corriendo a cuál más que otra para decirnos quién ha conseguido más empleo. Mar, como me estás diciendo que tengo que abreviar, si quieres luego me preguntas qué es lo que estamos proponiendo también para este tipo de cuestiones. Pero básicamente les voy a citar una que se puede hacer y que es posible, que por ejemplo sería hacer que las empresas dejaran de cotizar cuando por ejemplo se encuentran ante una especial situación de debacle económica. Esto se puede hacer porque Talavera de la Reina, hombre, no ha tenido ningún tipo de tsunami, ni ha tenido un terremoto como tuvo Lorca, pero sí está padeciendo unas condiciones muy similares y muy parecidas desde el punto de vista social. De la misma forma, se podría actuar en materia de autoempleo y, por supuesto, también rebajando los impuestos. Se pueden rebajar los impuestos locales, algunos de ellos, porque la propia Ley de Haciendas Locales así lo permite, si el Ayuntamiento declarara que es de especial interés para esta ciudad y el resto para la comarca el crear empleo. Esto se puede hacer y se pueden establecer bonificaciones mucho más grandes de las que hay en estos momentos. De la misma manera, también se pueden eliminar las plusvalías de los distintos negocios que se transmiten aquí de padres a hijos o a familiares o, por qué no, también a los trabajadores cuando el empresario se jubila y no tiene quien de alguna manera le pueda suceder. Son medidas sencillas, son medidas que se pueden aplicar casi pasado mañana y que yo estoy seguro que poniéndolas encima de la mesa de alguna manera se podrían concretar. Y bueno, me voy a centrar, porque me quedan 5 minutos, en la inversión territorial integrada. Miren, cuando nadie hablaba en Castilla-La Mancha de la inversión territorial integrada, nosotros éramos los tontos de la inversión territorial integrada porque no se nos caía de la boca. Habíamos visto que había 4 en este país que estaban funcionando bien y que además utilizaban medidas similares o parecidas a las que nosotros estamos proponiendo y que, como he dicho, tienen base jurídica y base legal. Una inversión territorial integrada es una cosa muy sencilla, prácticamente se regula solamente en un artículo de la ley europea. Es un instrumento financiero que lo que hace es coger todos los programas europeos, meterlos en una bolsa y colocarlos directamente en una zona concreta y determinada, que nosotros hemos dicho que sea Talavera y su comarca. De esa manera, los fondos se tienen aquí, se empiezan a utilizar programas o se empiezan a diseñar soluciones que se pueden financiar directamente y sin tener ningún tipo de complicación, vamos a decirlo así, de carácter burocrático. Nuestra propuesta era que fuera una, se nos ha dicho que tiene que ser una, pero para Castilla-La Mancha y que tiene que vincular a Talavera de la Reina y a otras 4 provincias que tienen poblaciones que están más despobladas, en este caso, que Talavera de la Reina. Miren, si eso es así, y yo estoy convencido de que puede ser y de que va a salir, y se cumple el compromiso que se dijo aquí, por parte, entre otras cosas, del delegado de la Junta, de que si esa ITI tiene 500 millones de euros, 208 van a venir para Talavera de la Reina, nos ha tocado casi la lotería. Y si además el Estado utiliza los fondos plurinacionales que tienen que acompañar a esa ITI y pusiera la misma cantidad, entre 2017 y 2020 tendríamos aquí prácticamente 500 millones de euros para rescatar esta ciudad que tan mal lo está pasando y también esta comarca. Imagino, Mar, que me preguntarás también sobre este tema y me podré explayar un poquito más. Y yo voy a terminar diciéndoles que, miren, sabemos que las cosas están muy mal y que es mucho lo que todavía queda por hacer. Pero en FEDETO consideramos que todavía es posible poner remedio si seguimos trabajando todos unidos y sin que nadie quiera excluir absolutamente a nadie. Lamentablemente, a nosotros no nos corresponde adoptar las decisiones que Talavera precisa. Nuestra obligación, nuestra responsabilidad era situar a Talavera en el centro neurálgico del máximo legislador de este país, que es el Congreso y que es el Senado. Y creo que lo hemos conseguido con acierto y con el apoyo de todos. También era nuestro objetivo focalizar Talavera en el ojo de las 4 administraciones públicas que también tienen competencias legislativas sobre Talavera de la Reina. Y lo hemos hecho tratando de concienciarles y empezando por nosotros mismos de que si queremos cambiar las cosas en Talavera, lo primero que tenemos que cambiar es nuestra forma de pensar y creernos que estas propuestas, algunas de las cuales yo he citado quizá muy precipitadamente, es posible acometerlas aquí.
Y por lo tanto hay que cambiar la forma de pensar, porque solamente cambiando la forma de pensar cambiaremos la forma de actuar que cada uno de nosotros tenga por Talavera y la trataremos de verdad bajo el principio de discriminación positiva. Esto es lo que ha hecho Fedeto a lo largo de este año y lo que propone a todos aquellos que quieran trabajar lealmente y unidos por Talavera. Y aun cuando yo hoy no les puedo a ustedes garantizar ni decir cuál vaya a ser el resultado de las decisiones que se adopten en relación a nuestras propuestas, lo que sí puedo decirles es que Fedeto ha trabajado de una forma leal, sirviendo los intereses de esta ciudad, y puedo garantizarles también que lo seguiremos haciendo, exigiendo a quien tienen que tomar esas decisiones que lo hagan poniendo su interés en una sola cosa: Talavera de la Reina y su comarca. Muchas gracias.